Buenas noches, hermanos, que el Señor sea con ustedes. Gracias por estar con nosotros en este culto vespertino para la honra y para la gloria de Dios. Gracias. En esta mañana tuvimos a nuestro hermano, el pastor misionero allá en Peñasco, nuestro hermano Oscar Contreras. Gloria a Dios por su vida y por el ministerio que él desempeñó y desempeña con nuestros hermanos allá en nuestra iglesia de Peñasco. El día de hoy, hermanos, vamos a tener el llamado a la oración en el libro de Salmos, el Salmo número 72, versículos del 1 al 14, Salmo número 72, versículos del 1 al 14. Les voy a pedir que estemos compartiendo la publicación para que más hermanos se vayan uniendo a nuestro culto vespertino. Salmo número 72, versículos del 1 al 14. Saludos a mi hermana Alma Delia Padrón, aquí lo alcanzo a visualizar, y así como vayan apareciendo más hermanos, estaremos dando la bienvenida en este culto vespertino. Les digo, busquemos en nuestras Biblias el Salmo número 72, versículos del 1 al 14, dice así la palabra de Dios. Oh Dios, da tus juicios al rey, y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia, y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo, y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, y salvará a los hijos del menesteroso, y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra, florecerá en sus días justicia, y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsi y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Esta es palabra de Dios. Muchas gracias, hermanos, por estarnos siguiendo en esta noche. Vuelvo a pedirles que estemos compartiendo nuestra publicación para que más hermanos nos sigan en este segundo domingo de preparación, en el cual estamos agradeciendo en este tiempo a cada uno de ustedes que nos acompañan. Y precisamente, hermanos, el día de hoy estaremos meditando en la promesa en carne y hueso anunciadas desde el desierto. No hay nada más hermoso, hermanos, que tener la confianza de que nuestro Padre no nos ha mentido, que el Señor ha sido fiel y digno en todo lo que ha dicho, y que más en el Antiguo Testamento, en el cual pudieron existir muchos profetas, los cuales anunciaban la venida de un Salvador. Al verlo en cuerpo y carne, en sangre, palparlo, caminar, escucharlo, pues imagínense todas las hermosas sensaciones que dejó a los que creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Porque si es verdad, llevaban más de 400 años en el cual el Señor no hablaba con respecto a su pueblo. Saludos a mi hermana Carmen Loredo, que está con nosotros. Saludos a toda su familia. Mi hermana Eloína Castañeda, gracias. También gracias a mi hermano Alex, que nos recordó que teníamos culto a las 7. Gracias a este hermano que amamos mucho en el Señor. Mis saludos y mis respetos. Y decíamos, cuando vemos a Cristo, si lo vemos desde el punto de vista que este pueblo que clamaba por un Salvador, al verlo cristalizado, imagínense cuál era ese momento tan glorioso en el que Simeón vio este niño consumando la profecía con respecto a él. Entonces, saludos a Alex, que ahí está, creo que también con nosotros. Entonces, el día de hoy, hermanos, estaremos... Sí, saludos a mi querido Alex. También les comentaba, entonces, el día de hoy el sermón tendrá que ver va a tratar acerca
de precisamente eso, la promesa en carne y hueso, las cuales fueron anunciadas desde el desierto. Y en esta tarde, hermanos, nos estaremos basando en el Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8, y les voy a pedir que estemos buscando nuestras Biblias. Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8, para leerlos todos juntos desde sus casas, hermanos. Por favor, sigan compartiendo la transmisión para que más hermanos se puedan unir a nosotros en esta noche. Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios así: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, y confesado sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará en Espíritu Santo. Amén. Saludos a mi hermano Eliud, gracias también por estarnos siguiendo, gracias por estar con nosotros. Y sí, vamos a basarnos precisamente en este pasaje, en el cual, hermanos, vemos muchas veces que existen dudas con respecto a nuestra fe. Y muchas veces las dudas nacen porque creen o piensa la gente que la Biblia es un libro el cual ha sido manipulado y en el cual no existe una base científica para creer que es real. Y lo digo porque precisamente cuando decimos nosotros, ¿por qué crees en Dios? Decimos, pues porque es real, y ellos te preguntan, ¿y por qué es real? Y tú dices, no, pues me baso en la palabra de Él. Entonces parece ser que estamos haciendo un argumento cíclico, circular. Dios es Dios real porque Dios lo dice así, y entonces, como Él lo dice, Dios es real. Entonces, parece que nuestro base con respecto a lo que estamos afirmando no tiene un sustento más allá de un mismo círculo como tal. Y a veces por eso creemos que esto sale de la validez precisamente de un razonamiento lógico. Pero, hermanos, la palabra de Dios tiene más de muchas, de cientos de evidencias, tanto geográficas, sociológicas, históricas, que de hecho en su época fue revolucionario, como se escribía la Biblia, para autentificar que el mensaje precisamente era verdad. El día de hoy, hermanos, con ayuda del Espíritu Santo, vamos a estar meditando con respecto a profecías que se dieron, la unidad de la Biblia que se cristaliza en Juan y que Juan habla precisamente de este evangelio y que Marcos enmarca en su evangelio al inicio de él para autentificar de quién iba a hablar, porque de él procedía lo que iba a hablar y lo que iba a seguir en todo esto. Entonces, hermanos, les voy a pedir que nos pongamos en oración en manos de Dios para que Él nos guíe en estos momentos de meditación en la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos en esta noche, Padre, que tú nos has guardado, Señor, durante toda esta semana, que hemos glorificado tu nombre, Padre, en todo lo que tú nos haces que pasemos, Señor, en el cual, Padre, vemos tu mano invisible, Señor, en las cosas que inclusive para nuestros ojos, para nuestra lógica pueda parecer absurda. Señor, nada se escapa de ti, nada se escapa de tu conocimiento, de tu amor, de tu santidad, Señor, y es en ti en cual confiamos, Señor.
Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo guíe a cada uno de mis hermanos el día que hoy estaremos meditando en su palabra, Señor. Haznos entender tus verdades cristalizadas y la esperanza futura no de lo que puede ser, Señor, sino la certeza de que será ese día glorioso en el que todos estaremos en tu presencia y alabaremos tu nombre siempre, Señor. Guárdanos, Padre, te pedimos que nos guíes, porque te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces vamos a continuar, hermanos. Y decíamos, estamos basándonos en esta meditación en Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8, dice así. Vamos a empezar primero por el versículo número 1, el cual voy a estar leyendo. Y nos vamos a ir meditando en cada uno de estos. Marco empieza a contar esta gloriosa historia. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cuando vemos el inicio de este Evangelio, nos lleva a pensar complicada, porque en otros pasajes, a diferencia de Mateo y Lucas, Marcos no empieza relatando el nacimiento de Jesús. De hecho, Marcos no habla precisamente de ese periodo en el cual Cristo nace, y parecería que esto sería uno de los pocos evangelios que tú podrías utilizar para hablar precisamente de lo que pronto estará, que será el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. A diferencia de ellos, Marco contiene un relato del Señor Jesús o enmarcado por el trabajo y el ministerio que desempeñó Juan el Bautista, y en el cual él habla que todas las profecías del Antiguo Testamento anunciaban primeramente, y fíjense qué es lo raro, primeramente habla de la venida de Juan el Bautista, que va a autentificar la venida de Cristo. Como si no fuera suficiente que todas las profecías pudieran enmarcarse de tal manera para que Cristo las pudiera completar, aún así la palabra de Dios muestra que también se profetizaba de otro hombre, el cual mismo Cristo lo mencionó como el más grande de los profetas. Y este es Juan. Por eso él inicia así, principio del Evangelio. Ahora, del Evangelio le da una connotación de a quién le pertenece. Y este Evangelio, hermanos, pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Él dice, principio del Evangelio de Jesucristo. Cuando sabemos que nos referimos a esta palabra correspondiente al Evangelio como tal, es un término que no es distinto de entender para ti y para mí. Hemos hablado muchas veces, mi hermano Oscar Contreras en la mañana estuvo predicando precisamente de las características que tenía que tener el misionero, y en esto enmarcaba mucho con respecto al hablar del Evangelio. Entonces, este término no es nuevo para un cristiano. Para nosotros, hermanos, esta terminación, en como la están enmarcando, era utilizado para dar informes, mandar un mensaje que tenía que ver con asuntos políticos o personales. Pero también los griegos utilizaban la palabra evangelio, hermanos, para hablar dos cosas muy importantes, totalmente trascendentes para una región en lo particular. Eran noticias, este evangelio daba noticias con respecto al nacimiento de un rey o una gran victoria militar. El evangelio precisamente iba de ese lado. Ahora, para nosotros, hermano, estos dos términos en los cuales los griegos podrían emplear la palabra evangelion, no está lejos de nosotros, hermanos, porque en verdad están enmarcadas, porque estamos hablando del nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también, hermanos, abarca, porque con Cristo somos más que vencedores con respecto a las situaciones del pecado. Entonces, cuando hablan del Evangelio de Jesucristo, precisamente era esa noticia tan grande, tan trascendental, que el mensajero que iba a proclamar que ya el tiempo había llegado, estaba dando una noticia fuera de serie, completamente fuera de serie, que iba a revolucionar todo lo que se había vivido antes de esa fecha, y lo posterior a él iba a cambiar la realidad
Y esa era la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Evangelio es sobre Jesucristo también, pero también es de Jesucristo. El Evangelio, según Marcos, declara la autoridad tanto divina y se presenta como la revelación de Jesucristo por medio de sus apóstoles a la iglesia. Y para no dejarnos duda absoluta de dónde procedía su maestro de Marcos, él redondea su inicio diciendo, hablando de Cristo como el Hijo de Dios. No estaba diciendo es un nombre cualquiera. Él dice Hijo de Dios. Nos damos cuenta, hay una riqueza en cada uno de los versículos con el que iniciamos. Parecería un inicio normal. Pero para los cristianos de la primera época y para todos los cristianos que se dicen ser cristianos, no existe ninguna duda que Jesús es el Hijo de Dios. Nunca ha existido esa duda ni se ha puesto en tela de juicios. Es real, es absoluto para nosotros. Marcos presenta a Jesús al comienzo del Evangelio como ese Hijo divino y eterno, no con un inicio, simplemente le da ese apartado de nosotros como creación, porque no hay otra manera en que tú o nosotros podamos referirnos a nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios. Sí, yo sé que tú puedes decir, y por medio de su sacrificio, tenemos una relación con Él y con el Padre. Pero, hermano, nunca saques de tu mente, como Marcos empieza a relatar en este capítulo, que Cristo es Dios. Y que tenemos que tener ese respeto por lo que Él es. Por eso lo está enmarcando Marcos. Por eso cuando Cristo se acerca a iniciar su trabajo, Juan y como Simeón, cuando ven cristalizado la promesa de Dios, dicen, no, me siento indigno de estar en tu presencia. Y podemos estar en esta época del año sintiendo indignos de la presencia de Dios. Y hermano, eso es una buena noticia. Que tú te sientas indigno en la presencia de Dios es porque aceptas tu condición y aceptas lo que es Él en tu vida, Señor. Y que nuestro Señor no merece un menor grado con respecto a esto. Las personas en el Antiguo Testamento durmieron el sueño eterno en esperanza de ver cristalizadas esas promesas que partieron desde Eva en el Edén, y que ahora Juan estaba predicando que ya estaba cerca el momento de arrepentirse. Versículo 2 dice: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Cuando dijo está escrito, Marcos coloca el progreso orgánico de la revelación bajo la dirección del Señor de la historia. Si en el Antiguo Testamento es el principio y la fuente del Evangelio, y lo entendemos y creemos así, el Evangelio revelado es a través de la persona de Cristo, es la interpretación dada por Dios y la culminación de todos los mensajes que se fueron dando y prometiendo en el Antiguo Testamento. Y una pregunta, hermanos: ¿quién era el que daba precisamente esos mensajes? ¿Quién fue el que pronunció todos estos avisos, todas estas profecías de lo que iba a acontecer? Yo te digo aquí, hermano, que tú me puedes responder fácilmente: Dios. Y tienes razón, Dios es el autor intelectual de la palabra de Dios. Y Él utilizó un medio muy propio para el pueblo judío. Cuando Dios quería tener una conversación con su pueblo, utilizaba siervos que Él elegía en la forma que Él quería, en el momento que Él lo necesitaba. Y hermanos, a veces, la verdad, si somos realistas, cuando vemos la palabra de Dios, eran muchas veces juicios porque somos rebeldes con Dios siempre. Entonces, en esta parte, hermanos, Dios dio un mensaje a través de el profeta, como dice aquí en Marcos. ¿Quién era ese profeta? Cientos de profetas, muchos profetas en el Antiguo Testamento creían tener mensajes de Dios y al parecer no lo era. ¿Cómo autentificaban que una persona era un profeta verdadero de Dios? Bueno, traía palabra de Dios
Él decía que venía por parte de Dios, y después de eso, hermano, la profecía que él impartía se cumplía y sabían que era verídico. Entonces, hermanos, la palabra profeta, la cual cita, está desencadenando una cadena de textos bíblicos que van a desembocar en la persona de Juan el Bautista. Éxodo 23:20 dice: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Isaías 40:3: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la sociedad a nuestro Dios. Malaquías capítulo 3 versículo 1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, he dicho Jehová de los ejércitos. Todos estos pasajes están relacionados con un mensajero que Dios envió antes de la persona de Cristo. Y este, hermano, se cristaliza en Juan el Bautista. Él era el que iba a preparar a su pueblo para escucharlo. Hermano, ¿cuántas veces te han llegado mensajes a ti? ¿Cuántas veces tienes ahí tu palabra de Dios y tú añoras escuchar la palabra de Dios? Más en esta época en el cual te tienes que estar preparando, como te tienes que estar preparando siempre. Pero, hermano, cuando hablamos de esta época del año, uno se prepara. A veces cuando ahora que vamos a vivir el año nuevo, estamos haciendo nuestras resoluciones de año nuevo. ¿Qué deseo hacer el próximo año? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis sueños que voy a cumplir? Ahora sí voy a bajar de peso, hoy sí voy a aprender de inglés, ya voy a terminar mi preparación, sin fin de cosas. Ahora sí me voy a casar. O sea, no sé, puede ser montones de planes que tienes para el año nuevo. Entonces, en todas esas situaciones debe existir una preparación como tal. Para el pueblo de Dios, esa preparación que se dio, la recibieron por medio de Juan, porque ya venía el Cristo prometido al pueblo. Todos estos pasajes, en este inicio con respecto a Marco, empieza a hablar y enfocarse en el mensajero que va delante de Cristo y el cual está preparando. Hermanos, él estaba preparando a un corazón, hermano, a un pueblo. Él estaba preparando el sentir de una nación. Y él predicaba: arrepentíos, el reino de los cielos está cerca. Y si hoy te dijéramos, hermanos, que el reino de los cielos ya está cerca, ¿qué harías? ¿Ahora sí perdonarías? ¿Ahora sí pedirías perdón? ¿Ahora sí leerías toda la Biblia en un año? ¿Qué harías, hermano, si en verdad ya estuviera cerca el tiempo del Señor? Por eso el Padre nos llama a estar atentos, como decíamos el domingo pasado: velad, y orad, porque el tiempo estaba cerca. Y no puede ser distinto el día de hoy con nuestra forma de esperar, de estar en el Adviento. Tenemos que estar preparados, velando y orando, porque el reino de los cielos ya está por volver de nuevo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo volverá a su iglesia, y la pregunta es: ¿cómo va a encontrarme a mí? ¿Cómo será que el Señor me encuentre a mí? Fíjense, el versículo 3 dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En la parte donde dice Juan, y lo mencionan y lo relacionan en el desierto, Juan en el desierto, hermanos, hablamos de otra prueba más del que todo lo que decía el Señor era real y que la Biblia es real. Se refiere tanto a Juan el profeta planificado a través de las profecías del Antiguo Testamento, pero también recuerda simbólicamente a Israel y los orígenes del pacto de obras que se dio en Éxodo. Jeremías capítulo 2, versículo 2. Saludos a mi hermano Jonatán que está con nosotros. Dice:
anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Esta es una simbología, hermanos. En el desierto es ese lugar donde Dios tenía ese encuentro con su pueblo. En esa época del año es cuando más el hombre desea tener ese encuentro en el desierto con Dios. Cuando hay hijos que han extraviado el camino y desean volver a la senda del Señor, es ese anhelo que tenemos. Y desde el desierto estaba explotando la voz de Dios contra su pueblo, porque el día del Señor estaba cerca en esa época. Y el día del Señor, hermanos, el día de tu juicio puede estar cerca también. ¿Y cómo te estás preparando para ese día? Ese bautismo, el cual Juan estaba externando, tenía que enfocarse con respecto al arrepentimiento para el perdón de los pecados. Si es verdad, el bautismo de Juan que él hacía en el Jordán no tenía un poder sobrenatural como tal, sí abocaba a algo que necesitamos todos en cualquier momento de nuestra vida, antes de que llegue la muerte, es arrepentirnos. Ese arrepentirnos para perdón de los pecados es lo que anhelamos con todo nuestro ser tener, hermano, y tenerlo para todos los que amamos, hermanos de la iglesia San Pablo, familiares, compañeros de trabajo. Anhelamos fervientemente tener ese momento en los cuales las personas que amamos y respetamos también tengan la oportunidad de arrepentirse, porque el tiempo del Señor llegará y su misericordia terminará y empezará su santidad y su ira. Y esas personas que amamos, ¿cómo van a poder estar enfrente de un Dios santo y justo? La respuesta, hermano, la tienes tú y la tengo yo. Predica el evangelio de Jesucristo. Predica las buenas nuevas del evangelio. Predica que Cristo ha nacido, que Emmanuel, que Dios es con nosotros y que Él está ahí para todos los que busquen salvación del día venidero. Versículo 5 dice: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Tengamos cuidado, hermanos, cuando nos acercamos a este versículo y entendemos que toda significa toda como tal. Esto no lo debemos de tomar textualmente. En realidad es una exageración literaria que indica que el pueblo del pacto llegaba a Juan en gran multitud, y muy sin duda familias enteras buscando este perdón. Marcos capítulo 4 versículo 1 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Toda la gente estaba en tierra junto al mar. 6:44, y los que comieron eran 5,000 hombres. Cuando estábamos hablando de estas cantidades, no literalmente eran 5,000, no literalmente era todo, sino simplemente es una exageración porque era una multitud. Y así como con Cristo obviamente fue más, había muchas gentes que querían prepararse para el momento de que Cristo llegara a sus vidas. ¿Tú te preparas para este momento, hermano? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo revitalizas? ¿Cómo llevas ese proceso de santidad para prepararte para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Si necesitabas más pruebas de todo lo que estamos hablando, de la fidelidad, de la realidad de la Biblia, estos pasajes, hermanos, esas características con respecto a la vestimenta de Juan que vemos en el versículo 6 será una herramienta más para autentificar que la palabra de Dios, que hace cientos de años una persona que jamás en su vida pensó que esto pudiera pasar, no tenía opción de llegar a ver cristalizado ese momento, habló de una persona con tanto detalle que nos debe de ser imposible, hermanos,
creer que esto es una farsa. Fíjense, dice el versículo 6, dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Si necesitábamos, como decía, más pruebas de este adviento del pueblo de Dios que estaba por terminar, este versículo nos muestra que había un enfoque muy particular con respecto a la ropa, inclusive lo que comía Juan. Le voy a decir por qué. Porque él se identificaba esas características de Juan. Después de 400 años de no tener profetas reales del Señor, aparece este hombre y empieza a tener esas características de un profeta de Dios. Dice Segunda de Reyes capítulo 1 versículo 8: y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Estamos hablando de Elías. Zacarías 13:4 dice: y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Era parte de las características. Y ciertamente Juan era más evocado a la persona de Elías. Fíjense el tamaño, porque Elías no era un profeta menor como tal, era un profeta de mucho peso en el pueblo de Dios. Y fíjense cómo se empiezan a relacionarlo con él. Marcos capítulo 6 versículos 14 y 15 dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen? El versículo 9 del 11 al 13. Y le preguntan diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió él y les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito: el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Por eso os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y todo lo que le hicieron fue cortarle la cabeza. Así murió Juan el Bautista. Él estaba diciendo: esto ya pasó, esto ya sucedió, y ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y personas que no podían ver, ya se había predicado muchos años atrás que este mensajero vendría. La pregunta es: ¿cuántos mensajes son necesarios para un hijo de Dios, para creer en la palabra de Dios, para temer a Jehová y todo lo que Él es, para prepararse antes del día del juicio? Esa es la pregunta que te dejo a ti y me dejo a mí primeramente. ¿Cuántas veces tengo que escuchar más mensajes para querer creer que todo esto es real? ¿Cuántas? Fíjense, hermano. A veces decimos: si yo hubiera visto el mar rojo partido, yo claro que creería en el Señor. Hermano, nos estamos dando cuenta de lo frágil que es el hombre en la pandemia y cómo el Señor sustenta, y aún así tampoco creemos que Él sea real, porque confiamos en miles de cosas distintas antes que en la verdad de Dios. Necesitamos del Espíritu para ver y creer que esto es real. Versículo 7 de Marcos 1 dice: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Fíjense, predicaba. Esta palabra nos indica, hermanos, que aquel que Juan anunciaba, ante quien Juan no era digno de arrodillarse, se sustentaba a partir de las profecías del Antiguo Testamento, las cuales ya citamos con anterioridad. Es el Señor quien vendría delante del templo haciendo y precedido del mensajero de Dios. Ahora, cuando vimos todas estas profecías que leímos, hablaba de Jehová, que este profeta iba a venir adelante, acomodando el camino, porque venía atrás de él Dios como tal, Jehová como tal. Y eso estaba hablando precisamente Juan.
Malaquías capítulo 3 versículo 1 dice: He aquí, yo envío mi mensajero Juan, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjense de qué tamaño la Biblia en su unidad, miles, cientos de años después de esta profecía, se cristaliza en la persona de Cristo, hermanos. Juan fue ese otro apoyo para que tú hoy, hermanos, te cuestiones y cuestionas tú la palabra de Dios. Es demasiada exactitud que tantos hechos escritos cientos de años atrás por personas que no conocían pudieron haber profetizado de una manera tan exacta lo que iba a ocurrir, y que aún así dudes de la veracidad de este libro. Versículo 8 del capítulo 1 de Marcos: Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Espíritu Santo. El nuevo pacto, hermanos, en el cual tú tienes que prepararte, hermanos, con el cual Dios renovará al pueblo de Dios, hermanos, es a través del Espíritu Santo. Tú lo necesitas, hermano, yo lo necesito en esta época. Ezequiel 37:14 dice: Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. También dice Jeremías 31:33 al 34: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la abriré en su corazón, y yo seré en ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más del pecado. Hermanos, es a través del Hijo, es a través del Espíritu Santo, y que a quien el Hijo posee plenamente, y el cual hizo y obró en todas las cosas que Él hizo. El Hijo cumple este papel. El Hijo fue bautizado, fue ungido, y fue derramado el día de Pentecostés, hermanos, para gloria de cada uno de nosotros. El punto es, hermano, si tú tienes toda esta información, ¿cómo vas a estar, hermano, para este momento en el cual Cristo venga? ¿Y cómo te va a encontrar? La respuesta va a ser simple, hermanos. Es un momento en Dios para que nosotros nos preparemos en mente, cuerpo y alma. Como dice el apóstol Pablo en Romanos: sacrifíquense vivamente para el Señor, que el hombre muera, que Cristo reine, que Cristo vive, y que Cristo, hermano, de Él. Que el Señor sea con ustedes, hermanos, y esperemos que esta preparación para nuestro Señor no quede en vano, hermanos, sino que nos llame a estar preparados para su honra y para su gloria. Que el Señor sea con ustedes. Vamos a hacer una oración para terminar con este sermón. Padre Celestial, gracias te damos hoy y siempre, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias, Padre, porque es a través del Espíritu Santo, Señor, no de nuestras capacidades, que podemos ver y creer lo que tú has relatado en tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor, en que aun siendo tus enemigos, tú has mostrado tu misericordia para con nosotros y nos has guardado de todos los males que pueden estar a nuestro alrededor. Nada se escapará de tu mano, Señor, y estaremos unidos a ti, Señor, compartiendo y disfrutando de tu misericordia por todos los días de la eternidad. Porque en ti confiamos, Señor, hoy y siempre, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Antes de terminar con este estudio, hermanos, con este culto vespertino, vamos a terminar con una oración, hermanos, de motivos que me han hecho llegar en estos días. Tenemos tres muy marcados ahorita. Rafa, nuestro hermano Rafa, nos pide que oremos por Juan Guadalupe Martínez, un amigo de él. Nuestra hermana María Asunción pide que sea
el Señor ayude a que puedan restablecer su relación con su hijo José Luis Medina Castro, y también porque ya está recuperándose nuestro hermano Esteban, cuñado de Eunice, hermana de nuestra hermana Eloína, y porque todas nuestras hermanas y hermanos que han pasado situaciones de COVID, gracias a Dios ya están saliendo con bien de toda esa situación. Que el Señor que sea con ustedes, y vamos a cerrar nuestros ojos para terminar con esta oración de intercesión. Padre Celestial, gracias te damos otra vez, Padre, por tu infinito amor y por tu cuidado, Señor. Gracias, Padre, porque has sido con tu iglesia amada, Señor San Pablo, Padre. Te has tenido misericordia de nosotros, Padre. Has tomado nuestras manos en este valle de lágrimas, Señor, y nos has mostrado, Padre, que las cosas de este mundo temporales, Padre, no se comparan a las cosas de la eternidad. A ti, Señor, que sea la honra y la gloria por siempre, Padre, porque tu amor, Señor, porque tu poder, Padre, no se puede comparar con nadie. Y aún así, Señor, que no nos podemos comparar contigo, tú has decidido tener una relación íntima con nosotros, Padre. Y en esa misma relación, Señor, es que te pedimos, Padre, que seas con nuestro hermano Rafa y su familia, Señor. Él te pide por Guadalupe, Señor Martínez. Tú sabes el problema de COVID que él está viviendo, Señor, y te pedimos que tengas misericordia de él y de su salud, Señor. Ten misericordia como lo has tenido en este tiempo y has restablecido a nuestra hermana Eloína, a Alex, Rebeca, Ana Laura, Sari, las nietas de nuestra hermana Rebeca. Ha salvado de esta enfermedad a la familia de nuestra hermana Alma, Señor, con Élida, a toda su familia, Señor. Tú has tenido misericordia de ellos. Has sido con nuestra hermana Ezequiela Méndez, Señor. Has sido con nuestro hermano Jesús Armenta y su esposa, Padre. Y, Señor, has mostrado muchas veces, Padre, que así como puedes levantar a mi hermana Ramona, a mi hermana Alicia, a mi hermano Caleb, Señor, podrás levantar a cualquier persona que esté en necesidad. Sé con la hija de mi hermano Manasés ahí en Estados Unidos, Padre, que también ella pueda recuperar su salud. Al igual, Señor, que te pedimos que restablezca la relación entre mi hermana Asunción y su hijo José Luis Medina, Padre. No hay nada más triste, Señor, que estar viendo una situación en la cual tus hijos no pueden y no quieren tener una relación contigo. Muéstrale tu amor a ellos y permite, Padre, que puedan sanar lo que se han lastimado, Señor. En tu nombre puedan cuidarse, Señor, crecer, Padre, porque te lo pedimos siempre, Señor, a ti. Gracias también porque has restablecido a Esteban, cuñado de Eunice, nuestra hermana Eloína, Padre. Gracias porque lo estás fortaleciendo y sé que terminarás la obra en él, Señor. Te pido, Padre, que seas con él, Señor, en estos momentos que están pasando, Padre, de duda, de pruebas, Señor. Que tu amor sea más grande de todo esto, Señor. Y tú nos has mostrado 1000 veces, Padre, que si hay alguien digno de fidelidad, ese eres tú, Señor, a pesar de lo infieles que podemos ser para contigo, Señor. Guarda toda tu iglesia, toda tu amada iglesia San Pablo, Señor. Tú nos has amado, Padre, de tal manera que nos has guardado en todo este tiempo, Señor. Pero más importante, Padre, has guardado nuestra alma para el día, Señor, en que estemos en tu presencia y te podamos glorificar juntamente como un solo cuerpo contigo a la cabeza. Porque te lo pedimos hoy y siempre en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Cuídense. Cualquier cosa estamos para servirle. Y el Señor sea con ustedes.